Estimados estudiantes, reciban un afectuoso saludo de mi parte y el deseo de que todo se encuentre muy bien en compañía de sus familiares y personas allegadas, al menos con la salud, que siempre ha sido lo más importante, aunque nunca le habíamos dado tanta eh, relevancia como en estos tiempos en que realmente hemos aprendido que es la salud lo primordial en la vida de los seres humanos. Entonces, es mi deseo de que todo se encuentre muy bien eh, a su alrededor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente y poder retomar eh, el estudio de la asignatura. En primer lugar, hagamos un breve recuento de lo estudiado en la unidad número 3, donde trabajamos específicamente con las dimensiones del currículo y sus componentes de lo que trabajaron, por ejemplo, las dimensiones teórica, práctica, metodológica, social y otros diversos criterios respecto a las dimensiones del currículo. Vimos también los componentes donde apreciábamos que los componentes del currículo son sujetos, elementos, procesos, los sujetos, todos aquellos intervinientes en el proceso de conformación del currículo, desde los investigadores, los curriculistas, los metodólogos, el docente, el estudiante, todas aquellas personas que intervienen en la elaboración y ejecución del currículo. Vimos también dentro de los componentes los elementos y tratábamos, por ejemplo, los objetivos, contenidos, métodos, los recursos, la evaluación, las formas de organización de la clase. Vimos los procesos que intervienen dentro de el currículo, los procesos de varios procesos por ejemplo, investigación, fundamentación, la planificación, la ejecución, la evaluación, varios procesos que intervienen dentro de las dimensiones o direcciones o magnitudes del currículo. Eh, eh, Punto este que se trató y que se evaluó en la actividad número 4, que fue la matriz de doble entrada, donde tuvieron que reflejar estas dimensiones y sus componentes. Y también vimos la innovación educativa, que es un aspecto esencial para la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y decíamos que eh, innovación educativa era cambio, era creatividad, era alternativas, adaptación, búsqueda constante con el fin de mejorar y perfeccionar constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, también realizamos una actividad que fue el foro, la actividad número 5, un foro de participación, y que los resultados fueron buenos, fueron buenos resultados. Realizamos también el test de la unidad. Todo esto vimos en clases anteriores, en el contenido anterior, en la unidad número 3. Hoy estamos aquí con el fin de retomar el estudio de la asignatura a través de la unidad número 4, y diría yo, retomar y concluir el estudio de la asignatura Fundamentos Curriculares, porque llegamos a la última unidad, Estrategias de Formulación Curricular. El horizonte del currículo ecuatoriano, que tiene como objetivos elaborar la planificación curricular de la educación básica ecuatoriana, o sea que esto es un punto importante dentro de la clase y dentro de la unidad,
y que además será evaluada dentro de las actividades o la actividad de la unidad, porque solamente vamos a tener una actividad en esta unidad, la última actividad, la número 6, por supuesto, además del test 4 y del examen final. Otro objetivo es analizar la clase y su dinámica para favorecer el aprendizaje desarrollador. O sea que trataremos hoy dos puntos importantes que son la esencia de la unidad número 4 y es la planificación curricular en la educación básica ecuatoriana y la clase y su dinámica para favorecer el aprendizaje desarrollador. Esos serían los dos puntos importantes que trataremos en la clase de hoy. Existen criterios de autores acerca del proceso de elaboración microcurricular y se dice al respecto que constituye todo un desafío. Se trata precisamente de definir el desarrollo de un plan que a través del currículo, un plan que involucre el objetivo de la clase, las actividades, las estrategias metodológicas, los recursos, las formas de organización de la clase, las técnicas e instrumentos a utilizar, la evaluación, basados todos en el contenido específico de una asignatura o materia determinada. Es evidente, por tanto, que la necesidad de innovar, de crear, de cambiar, de búsqueda para el proceso docente o de enseñanza-aprendizaje tiene la finalidad de transformar la realidad educativa con vistas a la creación de un entorno eficaz, de un entorno óptimo para el logro de los objetivos propuestos en el plan del año y, por supuesto, de la unidad didáctica. La planificación microcurricular representa una herramienta clave para generar prácticas educativas innovadoras dentro de las instituciones educativas. Se elabora desde el inicio y durante el transcurso del año escolar, tomando en cuenta los lineamientos educativos nacionales y, por supuesto, las necesidades de los estudiantes, de cada uno de nuestros estudiantes, del grupo de estudiantes, lo que permite construir un elemento curricular correcto, adecuado, ajustado al contexto, a las necesidades de nuestros estudiantes. Permite, por tanto, establecer los procesos de aprendizaje para obtener objetivos propuestos. La planificación es un documento determinado de acuerdo con los lineamientos previstos por cada institución educativa en el programa curricular institucional. Su propósito es desarrollar las unidades de planificación y permite al docente la organización de su trabajo dentro del aula. La planificación de unidades didácticas evidencia el tercer nivel de concreción del currículo, es decir, el microcurrículo. O sea que a la hora de planificar cada una de las unidades, esto es a lo que llamamos el nivel microcurricular, que es realizado precisamente por el docente, porque es el docente el que conoce su entorno, el que conoce el contexto, el que conoce al grupo de estudiantes y a cada uno de sus estudiantes. Permite además, la planificación curricular permite que los formatos propuestos en esta guía para la planificación sean referenciales, ya que las instituciones educativas pueden crear sus propios formatos tomando en cuenta los elementos esenciales que
tratamos y que vimos hace un momento, que son los fines, los objetivos, los contenidos, los métodos, las formas de organización, los recursos empleados, las técnicas. eh, Permite también consultar formatos en instructivo, o sea, otras planificaciones curriculares para el Sistema Nacional de Educación. O sea, que es esencial la planificación curricular. Es el documento esencial, además de otros que hay que consultar, además del currículo general, del macrocurrículo, del mesocurrículo, todo hay que tenerlo en cuenta, pero la planificación microcurricular es el documento base del docente, del maestro, del profesor. Miren, estos son los elementos curriculares que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la planificación. Los fines, o sea, el perfil de salida, el objetivo final, con qué propósito, o sea, qué debe lograr el estudiante al final, qué se aspira a formar del estudiante al final. ¿Mm? Los objetivos de la clase, los contenidos, la metodología, las técnicas, los recursos. Estos son los elementos curriculares esenciales en las distintas niveles de enseñanza, en la educación inicial, en la educación general básica, en el bachillerato general unificado y bachilleratos complementarios. Como decíamos, ¿de quién es responsabilidad la planificación microcurricular? Pues bien, por supuesto, lo decíamos, del docente, la planificación microcurricular, el tercer nivel y el tercer y último nivel de concreción del currículo corresponde precisamente al docente, porque como decíamos, es quien conoce el contexto escolar, el grupo de estudiantes a su cargo, eh, y los referentes curriculares del macro y mesocurrículo. Es quien, por tanto, prepara el camino adecuado del proceso de enseñanza tomando en cuenta el nivel educativo, la inclusión, las necesidades educativas específicas y especiales de sus grupos o de su grupo de estudiantes. Es un documento donde se deben evidenciar las actividades que se realizarán para las adaptaciones curriculares. O sea, en la planificación microcurricular debe apreciarse qué actividades se realizarán o qué adaptaciones se realizarán teniendo en cuenta el tipo de alumno que yo tengo, la necesidad educativa, educativa especial que tiene uno de nuestros estudiantes o dos o tres de nuestros estudiantes, si es una discapacidad física, si es una discapacidad motora, si es una discapacidad auditiva, qué tipo de adaptación yo voy a hacer diferente para este estudiante para que pueda apropiarse de los contenidos, de los objetivos y pueda lograr el cumplimiento de estos objetivos. Hasta este momento hemos visto un punto importante de la clase, el currículo. El microcurrículo, la planificación microcurricular. Ahora bien, en el punto 2 de la clase veremos la clase y su dinámica para favorecer el aprendizaje desarrollador, que es lo que perseguimos. Un aprendizaje que lleve al alumno siempre a la investigación, a su independencia, a su reflexión. La preparación del docente en una didáctica para el cambio es un reto constante, con el objetivo de abandonar los métodos tradicionales de enseñanza. Y para ello el profesor no debe ser un simple dictador, un simple impartidor de clases. Debe ser ante todo un gran educador, formador. No debe enseñar, no es ir a decir lo que sabe. Como decía un gran pedagogo cubano, José de la Luz y Caballero,
Maestro no es el que toma su profesión como tribuna de su erudición, o sea, no es ir a decir lo que él sabe. El maestro debe dirigir, el maestro debe guiar, el maestro debe enseñar cómo aprender. No es solamente qué aprender, qué es lo que debe aprender, cómo debe hacer el alumno, qué debe hacer el alumno para aprender. ¿Mm? Dirigir el proceso de educación de la personalidad de sus estudiantes, dirigir el aprendizaje de los estudiantes y saber conceptualizarlo como un proceso cognitivo y afectivo. Ahora, en cuanto al aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje como proceso cognitivo afectivo. El aprendizaje como un proceso cognitivo afectivo. Existen distintas maneras de definir el aprendizaje y varía. Estas formas, estas maneras de definir el lenguaje varían de acuerdo con el enfoque o la teoría de donde provenga la definición. Por ejemplo, hay teorías como la teoría del condicionamiento que plantean que el estudiante es una asociación entre dos eventos o el resultado de una asociación entre un estímulo y una respuesta que sigue las reglas del condicionamiento. Hay otras teorías, las teorías cognitivas, que plantean que el aprendizaje es un proceso mental en el cual se adquieren o se reestructuran los conocimientos. Es el resultado de un proceso de reorganizaciones que hacemos sobre el conocimiento con el fin de alcanzar la comprensión de un fenómeno, de un proceso. Hay otras teorías, como las teorías contextuales, culturales, teorías contextuales, culturales, para las cuales, o sea, para estas teorías, el aprendizaje es un proceso de transformación interna mediado por el contexto sociocultural. O sea, para esta teoría tiene un valor esencial el proceso, el contexto sociocultural. Es el proceso de adquirir o asimilar la cultura a través de la actividad y de la influencia del entorno natural y sociocultural del individuo. Fíjense que cada una de estas teorías, la teoría del condicionamiento, la teoría cognitiva, la teoría contextual, cultural, ambas tienen sus puntos de vista y su esencia y cada una tiene su valor, su importancia. O sea que hay que ver el aprendizaje desde estos puntos de vista. Hay autores, hay otras definiciones de acuerdo con estas teorías que toman como sustento estas ideas que acabamos de analizar y autores como Ortiz Ocaña dicen que el aprendizaje es un proceso de modificación relativamente permanente del modo de actuación del estudiante. Proceso que modela, remodela su experiencia en función de la adaptación a los contextos en los que se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea en una escuela, en la comunidad, en la familia, en la sociedad en general. Modificación que es producida como resultado de lo que hace el estudiante, de sus acciones, de su actividad, de su comunicación, y que no se puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración del individuo. En este sentido, se sustenta la idea de que el aprendizaje, por tanto, debe ser desarrollador. Lo anterior significa que es potenciador, que potencie el desarrollo multilateral del conocimiento en todos los ámbitos
habilidades, capacidades y valores en los estudiantes. O sea que es un conjunto de elementos esenciales para lograr el aprendizaje en los estudiantes, pero un aprendizaje desarrollador. Existen diversas concepciones acerca de lo que es un aprendizaje desarrollador. ¿Qué es el aprendizaje desarrollador? Desde el punto de vista filosófico, la educación debe ser concebida de forma que el estudiante desarrolle un espíritu crítico, que se favorezca el desarrollo de su creatividad, que debe lograr un adecuado equilibrio entre la formación científica y técnica y el pleno desarrollo espiritual del individuo, del hombre. Debe ser un proceso donde se complemente la explicación y la comprensión del mundo en que vivimos, del mundo social, del mundo natural. Esto es desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde el punto de vista psicológico, los docentes y los directivos académicos deben conocer los fundamentos psicológicos que les permiten comprender y atender a los estudiantes a partir del conocimiento de la dialéctica entre lo interno y lo externo en el aprendizaje, entre lo individual, entre el yo y lo social, desde lo particular hasta lo general. Entonces, desde el punto de vista filosófico, psicológico, pero también tenemos la concepción pedagógica. La comprensión del aprendizaje en el contexto pedagógico puede expresarse como un proceso en el cual el estudiante, bajo la dirección y la guía y la mediación directa e indirecta del maestro, en una situación especialmente estructurada para formarlo de forma individual, de forma social, de forma desarrolladora, donde se enriquezcan sus capacidades, sus hábitos, sus habilidades que le permitan apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla, enriquecerla y transformarla también. Esa es función del individuo en la sociedad, no solamente conocer la cultura, sí, conocerla es importante, conocer los medios para conocerla, enriquecerla con sus aportes también y por tanto también contribuir a su transformación. Ahora bien, este tipo de enseñanza desarrolladora o aprendizaje desarrollador al que venimos haciendo alusión, centra su atención en la dirección científica de la actividad práctica, cognitiva y valorativa de los estudiantes y facilita o propicia la independencia cognitiva, la apropiación del contenido de enseñanza mediante procesos de socialización y comunicación. Y esto es en el aula, es en la escuela, es en la institución educativa donde se debe propiciar y siempre, por supuesto, con el apoyo innegable, importantísimo de la familia. Contribuye a la formación de un pensamiento reflexivo, creativo, que permita al estudiante operar con la esencia, establecer nexos, aplicar el contenido de la práctica social. O sea, no es quedarse con lo que aprendió, no es quedarse con cuánto es 3 más 3, no es quedarse con que el sujeto es de quien se habla en la oración, no es quedarse con lo que es el concepto de materia y energía, es aplicar lo que conoce en la escuela
aplicarlo, a llevarlo a la práctica, que conlleva a la valoración personal, social de lo que se estudia, así como el desarrollo de estrategias megacognitivas que contribuyan a la formación de acciones de orientación, planificación, valoración y control, cumpliendo de esta forma funciones instructivas, educativas y desarrolladoras. Ahora bien, el aprendizaje desarrollador es una forma del proceso de apropiación de la experiencia histórico-social de la humanidad, expresada en el contenido de la enseñanza que se propone el estudiante, que participe, que sea activa, que sea consciente, que sea reflexiva, que sea dialéctica, que sea transformadora, con la dirección del maestro. Un aprendizaje desarrollador garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, lo que propicia el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante. Estas son acciones para una estrategia pedagógica con el fin de dirigir el aprendizaje con un enfoque desarrollador que ustedes después van a leer y van a ampliar en la guía de la unidad, en la guía del estudiante, en la unidad número 4. Ahora, de esta, en esta unidad, como les decía al inicio, presentando la unidad número 4, ustedes tienen una actividad, la actividad número 6, que es un trabajo autónomo y que consiste precisamente, y ese es el título del trabajo, la planificación curricular. O sea, deben tener en primer lugar, saber qué es la actividad 6, que es la última de las actividades, que el nombre del trabajo es un trabajo autónomo y el título del trabajo es la planificación microcurricular. Disculpen, me salté una diapositiva sin darme cuenta. ¿En qué consiste el trabajo? Fíjense, ahí tiene como contenido, así lo dice, planificación microcurricular de una clase de educación general básica. Quizás ustedes por ahí se van a encontrar, quizás en el cronograma, quizás en alguna otra diapositiva de las que ya están subidas a la plataforma. Quizás ustedes se puedan encontrar que diga planificación de una clase de lengua y literatura. No es precisamente una clase de lengua y literatura. Es una clase que ustedes seleccionen de una de las áreas de la enseñanza general básica, que puede ser una clase de lengua, del área de lengua, que puede ser una clase de matemática, que puede ser una clase de ciencias naturales o una clase de ciencias sociales. Pudieran también planificar una clase de educación artística y cultural. Eso es lo que tendremos en cuenta, ¿eh? Pero bueno, yo pienso que es más cómodo preparar una clase de lengua, una clase de matemática, una clase de ciencias naturales o sociales. Son las 4, todas son importantes, pero estas son las 4 áreas fundamentales que cuando ustedes realicen sus prácticas, si es que no la han realizado ya, pues tendrán que hacer este tipo de planificación y esta actividad es una forma de ir entrenándose en la planificación microcurricular, que será una tarea esencial, cotidiana para ustedes como futuros educadores. O sea, que el contenido de la actividad número 6, que es un trabajo autónomo, es precisamente planificación microcurricular de una clase de educación general básica, ya sea de lengua, ya sea de matemática, ya sea de estudios sociales o de ciencias naturales. Ahora ya fíjense, hay 5 orientaciones para realizar esta actividad. Revisar la lectura de los documentos que se requieren, es lógico, relacionados con el tema,
realizar las anotaciones que les permitan elaborar su planificación, todos aquellos apuntes que ustedes puedan realizar que les facilite a la hora de la planificación, ustedes lo van a realizar. Ustedes lo van a realizar no para dar respuestas, no, eso no va en la respuesta, es para la preparación de ustedes en relación con la planificación microcurricular. Van a consultar la definición y ejemplos situados en las diapositivas, abordados durante la clase, en los recursos de la unidad. Y en sí, el punto 3 de las orientaciones es lo que ustedes van a realizar. Seleccione un contenido de una de las asignaturas de uno de los subniveles de la enseñanza general básica y realice su planificación microcurricular. Por supuesto, hay que cuidar las normas de redacción y de ortografía. Hay que cuidar porque somos maestros, ya ustedes son maestros. Por tanto, desde ya ustedes tienen que tener una ortografía y una redacción excelentes. Excelentes. No puede haber errores de tildes, errores de mayúscula, que no le pongo tilde a las mayúsculas. ¿Quién ha dicho que no se le pone tilde a las mayúsculas? ¿Quién ha dicho que educación no lleva tilde? ¿Quién ha dicho que básica no lleva tilde? Educación básica, ese es el nombre de la carrera de ustedes, por tanto no puede fallar la tilde. Esos fueron errores que detectamos en las actividades que realizaron en la unidad 3. Y, por tanto, debe haber un cuidadoso uso de la redacción y de la ortografía. Aparece la rúbrica, esta evaluación tiene 10 puntos, vale 10 puntos, mírenla aquí. Una hoja, la hoja de presentación, como siempre, que tenga el nombre de la asignatura, el nombre de ustedes, del profesor, el nombre del trabajo, es decir, no sé, actividad 6, trabajo autónomo, el título que es la planificación microcurricular. Ahora, en el contenido del trabajo, esa hoja tiene un valor de 1 punto. Esa hoja aparentemente inofensiva tiene un valor de 1 punto. Esa es la presentación de su trabajo, esa es la cara de su trabajo. Entonces, contenido de la planificación, considerar todos los aspectos propios de la planificación microcurricular. Ese es lo esencial del trabajo, que tiene un valor de 6 puntos. Y ustedes van a expresar con claridad el contenido de la clase. O sea, cuando yo lea la clase y yo vea cuál es el tema de la clase y dentro de las actividades yo vea que se realizan actividades propias de esa asignatura, propios relacionados con ese tema y en relación con el objetivo de esa clase, también se realizan evaluaciones porque todo los elementos del currículo están estrechamente relacionados, los objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, la evaluación, las técnicas que yo voy a utilizar con el fin de que haya una participación activa de los estudiantes, qué actividades yo voy a realizar en mi clase, en esta clase que ustedes van a preparar para que haya aprendizaje desarrollador. Solo el hecho de yo ver cuál es el contenido de la clase, eso tiene un valor de 3 puntos. Solamente eso, para un total de 10 puntos. Miren, yo he traído para mostrarles, déjenme ver si yo puedo ampliar para que ustedes puedan apreciar. Esto es un ejemplo de una planificación de un estudiante de práctica, precisamente de la institución educativa Manaví Tecnológico en el área de lengua y literatura. En el área de lengua y literatura. Esto es un ejemplo de una planificación de una clase, o sea, una planificación microcurricular. Aquí aparece, esto es un formato que aparece en la plataforma del estudiante en el sistema de práctica.
Pero en las escuelas, cada escuela tiene un formato que puede variar, pero todas de manera general van a agrupar estos puntos. Miren, esto no puede faltar en una planificación de clases, son los llamados datos generales. No esto que dice aquí, sí, esto sí, datos informativos. Datos informativos, nombre del docente, todo eso tiene que aparecer en una clase. Datos informativos, nombre del docente, el curso, sexto año de educación básica, paralelo a, o sea, para quién va dirigida esa clase, qué tipo de estudiantes van a recibir esa clase, el año lectivo, el año lectivo, el área de lengua y literatura, tiempo de duración, 1 hora, curricular, la fecha más bien pueden obviarla, pero bueno, esto es un plan de clase con todas las de la ley, como decimos nosotros, lo que debe llevar el curricular integrador, que es lo esencial, o sea, aprendo a resumir el eje de aprendizaje, lo más particular es lo que voy a atender en la clase, los verbos, el eje transversal, todo lo que se trata con lo que está relacionada la clase, con la producción y desarrollo del contenido, del conocimiento, creatividad, el objetivo específico, mírenlo aquí, aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, las de ahora en el cuadro que es la clase, estos son datos generales, pero esto es lo específico de la clase. En las destrezas con criterio de desempeño, expresar sus ideas con precisión e integrar en la producción, en las producciones escritas y así sucesivamente el tema de la clase, los verbos, las actividades, presentar el tema mediante un video, presentar el material de trabajo mediante diapositiva, realización de oraciones aplicando los recursos, fíjense, computador, internet, libros, sitios, los indicadores esenciales que se van a tratar en la clase, las técnicas en la parte en el punto de técnicas e instrumentos, la técnica y los instrumentos, que siempre esto fue un señalamiento que se les realizó a los estudiantes de práctica, que aquí en esta parte de técnicas e instrumentos tiene que apreciarse actividades o técnicas, no precisamente actividades, técnicas que evidencien aquí que le faltó a este estudiante. Ella pone simplemente preguntas y respuestas y cuestionario. Eso no está mal, está bien, pero se debe añadir, se debe incluir otras técnicas que evidencien la participación activa, la interactividad del estudiante. Esto es otro ejemplo, que ustedes después con calma lo van a ver, lo van a leer, lo van a estudiar, van a prepararse, van a buscar todo lo relacionado con microcurrículo y la preparación de una de las clases de las que ustedes seleccionen. Esta es de ciencias naturales. Esta es de ciencias naturales, importancia de la energía, presentación en las actividades, presentación explicativa sobre energía, su importancia, sus formas, preguntas acerca del tema, por qué es importante la energía, cuántas y cuáles son las formas que tiene la energía y así sucesivamente. Por ejemplo, este estudiante sí incluyó dentro de las técnicas, puso observación y participación activa de los estudiantes. Y dentro de los instrumentos puso herramientas digitales. O sea que después ustedes con calma estudian estos dos ejemplos, pueden buscar otros, hay otros dentro de los recursos, ustedes pueden buscar otros ejemplos que les permita elaborar una planificación microcurricular. Entonces, estimados estudiantes, hasta aquí nuestra clase, nuestro momento en la clase, con lo que concluimos. Recuerden, tienen, creo que la actividad es desde hoy, desde el día de hoy, ya ustedes pueden ir preparando la planificación curricular y creo que hasta el día 5, no estoy muy segura ahora, no es
La única asignatura que yo imparto no es fundamentos curriculares, yo imparto otras muchas asignaturas y tengo otras muchas responsabilidades y tareas que realizar. Por eso no recuerdo, pero estoy un poco casi segura que es hasta el día 5 que ustedes tienen que cerrar con la entrega de esta tarea número 6. Ya por ahí entonces los tendré al tanto acerca del test, que es sobre estos contenidos que vimos hoy, y por supuesto el examen final que incluirían las unidades 3 y 4. Entonces, muchas gracias. Nos vemos.